Bueno, muy buenas noches para todos ustedes otra vez. Aquí estamos en la tercera lección de la Biblia, la obra del Salvador, en donde vemos nuestra salvación mediante la obra de Jesucristo. Ah, Tengo aquí un versículo bíblico, Lucas 19, versículo 38. Dice así, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Estos eran los gritos de la multitud que celebraban la llegada de Jesús a la ciudad de Jerusalén el domingo anterior a la Pascua. La gente se reunió en las calles, saludando y gritando, tirando sus túnicas en el camino. Jesús, el Hijo de Dios, que pasó los últimos 3 años enseñando, sanando y sirviendo a la gente, ahora estaba haciendo una gran entrada a la ciudad de Jerusalén en un burrito humilde. Jesús entra en Jerusalén siendo alabado como el Rey y Salvador que es, cumpliendo con las profecías del Antiguo Testamento que hablaron sobre él. Viene a cumplir la voluntad de Dios. Cabalgaba, ah, lo siento, viene a cumplir la voluntad de Dios. Jesús sabía que esta iba a ser una semana difícil. El Cordero de Dios cabalgaba hacia su muerte en la cruz, su muerte para quitar los pecados del mundo. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y como tu maestro, oro las palabras de Salmo 19:14 antes de empezar la clase. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Bueno, empezamos con oración. Amado Salvador, yo sé que no siempre te honro con mis pensamientos, palabras y acciones. Te pido que me perdones, que me ayudes a verte como mi Rey de todo el mundo y que te honre y te sirva con todo lo que soy y lo que hago. Te doy gracias porque eres no solo mi Rey, sino también mi Salvador. Amén. Bueno, siempre tenemos en cuenta el propósito de Academia de Cristo. Academia de Cristo brinda capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo. O sea, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ayudándoles a crecer en el conocimiento de la Biblia y orientándoles en cómo llevar la palabra a otros. Nos dedicamos a ayudarles en conocer y entender las Escrituras, porque en ellas el Espíritu Santo nos muestra el pecado y conocemos la gracia de Jesucristo. Al apropiarnos de ese conocimiento del amor de Cristo, entendemos que no se puede quedar con nosotros. Y tal como Jesucristo nos llama, deseamos compartir la palabra a otros. Y bueno, hay unos objetivos del curso también, dos objetivos grandes. Leer y entender historias clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús utilizando el método de las 4C y también compartir una historia clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús utilizando el método de las 4C. Y según estos objetivos, vamos a estudiar Lucas capítulo 19, versículos 28 al 44. El rey llega a Jerusalén. Bueno, los objetivos de esta lección son tres y vamos a empezar con el primero. Usar el método de las 4C para leer y entender Lucas capítulo 19, versículos 28 al 44. Empezamos con la introducción, el captar, el gancho que nos lleva al tema del día. Bueno, les pido que alguien lea
estos versículos del Salmo 118. ¿Alguien desea leer estos versículos para nosotros? Mónica, siga. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión, portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Amén. Bueno, gracias, Mónica. ¿Y alguien desea leer este versículo de Zacarías, capítulo 9? Alégrate mucho, hijo de Sión. Grita de alegría, hijo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Bueno, gracias por leerlo, Carlos. Y bueno, recuerden que, ah, pues, favor de levantar la mano para ayudar a aportar a la clase, para que todos puedan tener la oportunidad de ayudar también. Pero gracias por leer este versículo. Bueno, ¿alguien sabe de qué está hablando el Salmo 118 y Zacarías capítulo 9? Se ven muy parecido a algo que hemos estudiado. ¿De qué están hablando estos versículos bíblicos? Lilia Rosa, siga. Pastor del Mesías. Sí, del Mesías, pero ¿en cuál situación? En la situación esta de la cita que usted nos dejó estudiando, de cuando él llega a Jerusalén, que llega en un pollino, o sea, están profetizando todo conforme él debía aparecerse delante de los ojos del pueblo. Sí, claro que sí. Aquí vemos, bueno, dos citas en que el Antiguo Testamento habla de la llegada del Salvador a Jerusalén como Salvador del mundo. Y vemos que los dos testamentos son conectados. Hay profecías en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. Y vamos a estudiar esa historia hoy. Bueno, vamos a contar donde se cuenta la historia bíblica. Bueno, la semana pasada habíamos practicado el contar, el contar la historia. Entre Recuerden, dos. siempre cuando contamos la historia, queremos contar todos los detalles de la historia sin añadir nada de nuestros pensamientos, nuestras ideas. Simplemente queremos contar la historia como está escrita en la Biblia, pero podemos hacerlo usando nuestras propias palabras. Bueno, ¿alguien desea contar la historia de Lucas 19, 28 a 44 para nosotros usando sus propias palabras, sin perder los detalles, pero sin añadir sus propios pensamientos? Bueno, gracias, Carlos. Muy bien. Adelante. Es la llegada, pues, de Jesucristo a Jerusalén. Y cuando vio Jerusalén,
lloró porque sabía qué es lo que le va a suceder en el tiempo, ¿no? Y hoy día es un ejemplo en esta semana. ¿Qué le sucede a Jerusalén? Entonces, miren ustedes, entonces, en el trajinar se ha encontrado pues con la multitud que le aplaudía, le ponía ramos, le ponía vestidos para que pase, y se encontró con un incrédulo, pues, el amigo, ¿cómo se llama el Los pequeñín? fariseos. Los fariseos que le criticaban, porque una de las críticas era porque le saluda a Saqueo. Saqueo no podía pasar a tener que subir a un árbol. Y de ahí, pues, ahí estamos, esa es la historia. Bueno, Saqueo tiene lugar antes de Antes esta historia. del- Sí, solo estamos claro, hablando de la llegada de ya con Jesús. un pollino, pues, y les dijo a sus discípulos que vayan y recojan un pollino. Y si su dueño les reclama, ellos que digan, pues, que el Señor le ha pedido. Entonces, ahí le traen al pollino, le ayudan a montar a Jesús, y él se va y le esperan con ramos. Interesante su llegada. Entonces vamos a dar la oportunidad a otro que le complete la historia. Bueno, gracias, Carlos. Y lo siento. ¿Quién es V Y5 Neo? ¿Alfonso? ¿Sí o no? Sí, profesor Alfonso Loesa. Ah, sí, Alfonso. Sí, ¿Quiere completar que- la historia? sí, sí, claro. La historia nos cuenta que camino a Jerusalén, una vez dejando a Saqueo, camino a Jerusalén, entre el camino de Jericó y el camino de Betfagé y Betania, ya cerca del Monte de los Olivos, manda a dos de sus discípulos por el pollino, por el burrito, porque estaba cumpliéndose o estaba por cumplirse la profecía de Zacarías 9:9, donde pues nos dice que vendría el Salvador. Ajá, una semana antes de la Pascua, Jesús llega a Jerusalén con sus discípulos para que la profecía se cumpliese. Zacarías 9:9, tú, rey, viene a ti manso y sentado sobre un asno o un pollino. Mandó Jesús por el pollino a dos de sus discípulos, trayéndolo para que lo montase, y entró entre gritos y vitoreos de sus discípulos y la multitud, y también poniéndoles los mantos sobre el camino para que entrase él como rey. Los fariseos pues se enojaban precisamente porque la multitud cantaba uno de los salmos. Ajá, eh, y le decían, pues cállalos, y él decía, y Jesús les contestó, si ellos callan, pues las piedras hablarán. Ajá. Y llorando, una vez entrando llorando por Jerusalén, profetizó que no quedaría piedra sobre piedra. Sería mi aportación, profesor. Muchísimas gracias por su aporte. Bueno, y eso es una buena práctica para su proyecto final también. Ustedes van a contar o estudiar usando las 4C. Una historia bíblica con unos amigos, familiares, vecinos. ah, y bueno, ustedes pueden contar la historia así, usando sus propias palabras. Gracias por su aporte. Bueno, vamos a considerar, am, recuerden ustedes que estas preguntas son muy útiles para estudiar cualquier historia bíblica en un grupo o de manera personal también. Es la oración de Academia de Cristo que ustedes las usen con sus propios familiares, conocidos, y en su grupo sembrador, un grupo de evangelismo un día. Bueno, vamos a las preguntas. Pues, ¿quiénes son los personajes de esta historia?
que tenemos por personajes. Lilia Rosa, sí. Adelante. Pastor, bueno, me puedo equivocar, pero yo tengo acá que los personajes son el propietario del pollino, ¿verdad? Los dueños del pollino, el pollino, Jesús, sus dos discípulos, las personas de la aldea donde él llegó, la multitud de los discípulos que estaban allí con él, los fariseos que estaban dentro de la multitud, y no estoy segura si las piedras que clamarían son personas o entrarían en objetos, pero eso fue lo que yo saqué como personajes. Bueno, las piedras serían objetos. Dice claramente piedras. Si ellos no claman, las piedras clamarán. Bueno, creo que así son los personajes. Alguien que ya tiene su mano levantada quiere contestar la pregunta, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Viviana, ¿sí o no? Amén. Tengo unos y ya pues los demás compañeros ponen lo que es la aldea, lo que es las piedras, el pollino, el monte, eh, los mantos que ponían. eh, ya eso nada más tengo. Si alguien tiene otro aporte, por favor. Bueno, Mayreli, ¿tiene algo más? Ajá, profe, ahí en donde dicen los personajes, faltan los niños, que decían los niños, ajá, pero voy con los objetos. Yo tengo ramas, manta, el templo, el árbol, los bienes de saqueo, la casa de saqueo, el cielo, la ciudad, los muros, las piedras. Bueno, gracias. Creo que así son los objetos que he visto también. Bueno, una nota importante o interesante saber es que el Evangelio según San Mateo nos cuenta con claridad que dos animales estaban involucrados, la burra y su burrito, pero no hay contradicción. Mateo de más detalles. Diferencias como esta en los evangelios nos muestran que los cristianos primitivos escribían lo que veían y recordaban mientras eran inspirados por el Espíritu Santo. Los cristianos no se reunían para elaborar una narración fija. Esas diferencias dan autenticidad a las narraciones. Los cristianos de verdad fueron testigos de estos eventos. Bueno, cuentan lo que ven. Y a las monedas. Muchísimas gracias por todos los comentarios en el chat también. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió? Alfonso, sí. Sí, camino a Jerusalén, cerca del Monte de los Olivos, cerca de Jericó, Betfagé y Betania. Es más o menos la ubicación que se tiene antes de entrar a Jerusalén. Sí, tenemos la entrada de Jerusalén. Y bueno, tengo unas fotos para mostrar dónde estamos. Aquí ven Jerusalén en Israel, cerca del Mar Muerto. Y bueno, Carlos tiene una pregunta. Sí, 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 yo estoy aquí, puede haber venido por algunos pueblitos, pero aquí la historia se lleva a cabo ya en Jerusalén. Ujú.
así de claro. Ha pasado por los caminos, lo que sea, pero la historia se lleva en Jerusalén. Disculpe, ¿no? Sí, aquí estamos, Jerusalén, como ven en el mapa. Y bueno, tenemos una foto del camino desde el Monte de Olivos hacia Jerusalén. Y así ven un domo de oro, que es donde quedaba el templo hace muchos años. Bueno, ¿y cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió? Recuerden que no estamos buscando una fecha exacta, solo para ubicarnos en la vida de Cristo. Mayreli, ¿sí? Profesor, ahí puedo decir, o sea, se puede decir que una semana antes de la Pascua. Sí, Muy bien. es el domingo de Ramos. 8 días antes de la resurrección estamos empezando la Semana Santa. Y dos preguntas muy importantes. ¿Cuál es el problema y se soluciona el problema? Alfonso, sí, quiere, vi su mano levantada. Sí, Alfonso, ¿quiere Sí, ¿cuál es contestar? el problema? Perdón, ¿cuál es el problema? Bueno, allí principalmente, bueno, uno de los problemas era encontrar el pollino que Jesús mandó a buscar a sus dos discípulos. Y el otro problema, pues era un problema para los fariseos, queriendo callar pues, a los discípulos y a la multitud que gritaban, Hosana al rey. Ajá. Serían para mí serían los dos problemas, ¿no? Se resolvió, sí se resolvió, encontraron el pollino y el otro, pues Jesús les dice a los fariseos, pues si ellos callan, van a hablar las piedras. Sería mi aportación, profesor. Sí, gracias por su aporte. ¿Alguien más tiene una respuesta para estas preguntas? ¿Cuál es el problema o se soluciona el problema? ¿O alguien tiene un problema diferente? Bueno, gracias, Mónica. Carlos, sí, adelante. Para mí, buenas noches. El problema es que estar ahí exigiendo, acosando los fariseos, ¿no? Incrédulos, la incredulidad de ellos. Y la solución es demostrarles, pues, que Jesús estaba preparado para cumplir lo que estaba escrito ya en el Antiguo Testamento. Ese es mi punto de vista. Sí, gracias. Y basado en el texto, sí, vemos que ellos no querían a Jesús, pero Jesús querían a ellos. Am, Vino para salvar al mundo, incluyendo a ellos. Pero sí, su actitud, sus pensamientos fueron malos, un problema grande. Bueno, entonces vamos a las preguntas de consolidar. Am, y recuerden que estas preguntas también son muy útiles para aplicar cualquier historia bíblica a la vida personal. Es también la oración de Academia de Cristo, que ustedes las usen para aplicar la ley y el evangelio a sus propias vidas. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Si alguien les va a preguntar de qué se trata, ¿cuál es el punto de esta historia? ¿Qué van a contestar? Lilia Rosa.
Profe. Sí. Bueno, la historia se trata del rey de reyes que vino a Jerusalén para reinar, pero fue rechazado porque no cumplía con las expectativas del pueblo. Ellos esperaban un rey con poder adquisitivo, con armas, que los liberara de la opresión en la que estaban. Y Jesús no era nada de eso para ellos. Él era un buen hombre, pero no el gobernante que anhelaban. Veían que sus vidas corrían peligro si César siquiera se daba cuenta que Jesús ya era proclamado rey, porque no tenía el aparente poder para salvarlos si eso sucedía. Sí, bueno, gracias por su comentario. ¿Alguien más tiene otra forma de decir el punto principal? Alfonso, ¿sí? El punto principal aquí es la entrada victoriosa de Jesús, cumpliéndose la profecía de Zacarías 9:9, entrando a Jerusalén. Esa es la profecía correcta y el punto correcto, entrando o la entrada victoriosa de Jesús montado sobre un pollino o un burrito a Jerusalén. Bueno, gracias. Exactamente. Vemos que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento en llegar a Jerusalén. Así. Bueno, Él es el Señor y Salvador prometido. ¿Y qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Cuando estamos leyendo esta historia, ¿qué pecado viene a nuestras mentes? ¿Qué pecado veo en esta historia? Rolando, adelante. Sí, profesor, quizás sea el pecado de querer esperar un rey que me solucione mis problemas materiales, dándole a los problemas materiales una prioridad sobre los problemas espirituales, porque este era un rey que declaró que era un rey que no era de este mundo. Y entonces es el pecado de tener esa tendencia a poner las cosas materiales sobre las cosas espirituales. Y bueno, Alfonso tiene una Sí, respuesta más. sí, profesor. Yo aquí veo un pecado pues que me toca a mí. O sea, sí me toca porque es difundir las buenas nuevas, no callar, predicar el evangelio. Sí, porque muchos callamos y siendo que tenemos una gran comisión que cumplir, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un pecado, pues el no estar obedeciendo la orden, las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Si pretendo ser un buen cristiano, pues tengo que de alguna manera cumplir con su mandato, difundir, predicar el evangelio. Fue lo que capté yo de esta pregunta. Sí, gracias, Alfonso. Importante recordar que tenemos la solución más grande del mundo, del problema más grande del mundo, del pecado. Tenemos la salvación y podemos compartirla con los demás. Viviana, sí, adelante. No se escucha. Amén. Ah, sí, ahora. Darle a mis compañeros y ser obediente como los discípulos y tener esa fe ciega de ir a buscar un pollino sin saber en dónde, pero solamente con las palabras que Jesús le dijo.
También mirábamos lo que era adorar y exaltar el maravilloso nombre de Jesús cuando ellos lo adoraban y lo exaltaban. Confesaban sus milagros, por eso lo adoraban, porque como vieron sus milagros, sus maravillas, entonces ellos, por eso nos toca hacer a nosotros, confesar los milagros de Dios en nuestras vidas o alrededor de nosotros. Tener compasión por la nación de Jerusalén cuando él lloró, cuando la miraba y lloró. Tener esa compasión por esa nación, lo que estamos viendo ahora también, y tener compasión por ellos y por las personas de nuestro alrededor, por todo el mundo, como yendo a ellos a llevarles la palabra, las buenas nuevas de salvación, a que reconozcan sus pecados para poder conocer cada día más de Dios. Sí, Amén. gracias, Diana. Sí, gracias por su comentario. Carlos. Sí, yo pienso que aquí el mayor pecado, según yo, es la apariencia. Esa apariencia que cuando alguien es director, alguien es jefe, alguien es rey, quieren que venga pues, lo más brillante posible. Y eso es lo que les incomodaba en esa época, no solamente a los seguidores, sino a los reyes, decían que viene un rey, pero ¿cómo va a venir pues en un pollino, ¿no? ¿Cómo ha nacido en una pobreza, etcétera? ¿Cómo es su hijo del carpintero? Mira, toda esa apariencia. Entonces, nuestro pecado ahora es eso, pues la apariencia, en todos sentidos, en todo el mundo, la apariencia. Entonces, yo pienso que es el peor de los pecados. Gracias. Bueno, interesante. El querer, bueno, ser visto como mejor o elegante o mayor que los demás. Es un pecado también, sí. Bueno, dos más, Elías y después Mayreli y vamos a la tercera pregunta. Elías, sí. Decirles, hermanos, que ahí no solamente había eso, había también la murmuración. La gente que estaba aglomerada ahí, habían unos que no estaban de acuerdo, que él le tuvieran tendiendo las palmas y le tuvieran, porque mira que los fariseos lo que hicieron fue llegar enseguida como para impedir eso. Hoy vemos un impedimento en las iglesias, en las congregaciones a nivel mundial y a nivel internacional, nacionales. Vemos impedimento en Haití, en otras partes. Ahora, para mi modo de pensar, hoy día hay muchas murmuraciones, no estamos predicando un evangelio como se debe predicar. Dice Daniel 12, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya no hay amor el hermano el uno con el otro, ya no compartimos la casa, no compartimos un desayuno, no compartimos un ratito cuando va a salir aquel hermano que en realidad necesita que usted le tienda la mano y le diga, hermano, ¿cómo te vas? ¿Cómo te fue en esta semana? Eso ya no se ve, el ósculo santo, ya no se ve en las congregaciones. Y eso es, para mí, se ha acabado el evangelio por falta de conocimiento, por falta de amor. Si no hay amor en las congregaciones, estamos en pecado. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, para mí, estamos pecando cada día. ¿Por qué? Porque leemos la palabra y la estamos pasando, como dicen por ahí, la pasamos por aquí, por el oído y nos sale por el otro oído, como que el oído sale de un lado del otro. Y me parece a mí que lo que le está pasando a Israel, me parece, no, que estoy seguro, lo que es porque dejaron entrar a algo que no debían dejar de entrar ahí. Cuando nosotros dejamos que el leule, la palabra, dice la Biblia que no le dejemos que le quiten ni una tilde, ni le pongan. Ellos tenían la palabra ahí, le está pasando lo que le pasó cuando el arca. La Biblia dice que lo que nosotros sembramos, recogemos. Ellos tenían la palabra, ya tenían que guardar, que nadie toque eso. Ya de ahí para allá, te están llevando de lo que ellos han sembrado, hermano.
Buenas noches. Bueno, gracias por su aporte. Si tenemos la verdad, entonces en amor compartimos la verdad a los demás. El Evangelio nos motiva a hacer esas cosas. Y bueno, eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Qué versos y palabras vemos el amor de Dios? Sí, Elías, adelante. Hermano, la Biblia dice que él se despojó de todo, porque el Señor lo tenía todo en el cielo. Se despojó. Asimismo dice la Biblia que no abrió su boca, se enmudeció. Dice que como oveja entró al matadero y, y todo por amor. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hosana significa que Dios estaba ahí con nosotros, pero nosotros nunca aceptamos, o las personas, muchos no aceptan. Todavía creemos que Dios no está aquí, que Él no hace partícipe en nuestras vidas. Amén, hermano. Bueno, gracias por su comentario. ¿Alguien más en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? El amor de Dios. Bueno, tal vez vemos la humildad de nuestro Salvador por venir de tal manera. Él se hizo hombre, se hizo carne para tomar nuestro lugar y nos dio su salvación, su misericordia, su vida perfecta. Pero ahora Jesús está exaltado, no está humilde. Sí, también Lilia Rosa, cuando lloró mostrando compasión por su pueblo, él quiso salvar a Israel. Bueno, una cosa más, Carlos. Sí, sí, sí. Sí. Yo quiero hacer notar que él ha venido con toda esa humildad y tales que eso le reclamaban los fariseos. ¿Por qué tienen que hacer caso a tal o cual personaje? En este caso, pues a Zaqueo, ¿no? Que era cobrador, era rico y todo le criticaba. Él venía a demostrar la humildad, el amor y la solidaridad entre personas. Eso es lo máximo que venía a hacer este Jesucristo y nos debe enseñar. Ahora, como dijo uno de los compañeros, si estamos en la iglesia, si estamos, no solamente es hablar como dice en la Biblia, sino tú tienes que actuar de tal manera. Por lo tanto, esa es la guía, pues, ¿no? Por eso tenemos como bandera a Cristo. Y eso, pues, nos descuidamos de algo, no tenemos que ser ejemplo a los demás. Eso ha venido a demostrar Jesucristo, según yo. Espero que sea interesante. Gracias. Sí, gracias por su aporte. Bueno, Mayreli, una cosa más y vamos a la cuarta pregunta. Profesor, yo estoy otra vez leyendo y leyendo y leyendo, ¿verdad? Hice las palabras de amor, dice, que como quisiera que supieran que quién le puede traer paz, ¿verdad? Me imagino ahí. Pero ahora esto está oculto ante sus ojos. O sea que Jesús venía también a traerles paz a ellos, ¿verdad? Pero la gente no veía eso, pues digo yo, no sé, eso que estaba leyendo ahí. ¿Cómo va a traer paz? ¿Es la pregunta?
¿Cómo va a traer paz Jesús? Mayreli. Profe, ahí dice, aquel entró, miró, ¿verdad? Encontró a todos, dice sobre otro, porque aquí. ¿Qué pasa? Que se me va porque casi no puedo, no tengo lente y no veo. Pero ahí dice, que él lo miró, ¿ve? En ese entonces él lo miró, entonces entonces dice, ¿cómo veo que usted no? Porque cuando él estaba diciendo de que lo va a destruir, no va a quedar piedra contra piedra y tal, entonces él dice que como quisiera que ellos vieran que él trae paz, o sea, que él venía como que a darle un mensaje, pues algo así. Y entonces ellos no lo reconocen porque ellos pensaron que venía era otro rey. Y entonces como ellos sabían que el reino de Jesús no es terrenal, ¿verdad? Entonces no le prestaron tanta atención, pues. No sé si estoy equivocada, o dígame usted qué podemos decir ahí. Sí, Jesús vino para dar paz eterna, paz espiritual. Entonces, bueno, con la destrucción de Jerusalén, él estaba, bueno, prediciendo, ah, predicando la destrucción de Jerusalén de antemano, por su ignorancia, por su pecado, y no reconocer a Jesús como el Salvador. Pero sí, vemos que sí, en este mundo hay guerras, hay hombres muy malos, hay sufrimiento, porque Jesús, bueno, puede dar paz terrenal, pero sobre todo vino para dar paz eterna, paz espiritual. Entonces sí, tiene razón. Jesús vino para dar paz espiritual, paz verdadero. Gracias por su comentario, sí. Pregunta 4. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Alfonso, sí. Bueno, yo pediría que me diera fortaleza para poder cumplir con su mandamiento de la Gran Comisión y predicar el Evangelio. Entonces es lo que yo pediría porque sí, no podemos quedar callados y más en estos momentos que la gente, como dijo el hermano, la maldad se ha multiplicado y hay mucha gente que sí está muy necesitada de la palabra. Entonces, pues tenemos que aplicarnos para poder cumplir esa gran comisión. Es lo que yo pediría a Dios. Sería mi aporte, profesor. Bueno, gracias, Alfonso. Bien, bien aportado esta pregunta. Rolando, sí, adelante. Sí, profesor, pues creo que tendría que pedir humildad. Creo que Jesús es el ejemplo de humildad que todos necesitamos. Muchas veces no nos gusta ver a Dios como alguien humilde, sino que nos gusta verlo como el rey, como el Dios gobernante y con todas las prerrogativas de un rey terrenal. Pero sabemos que es así, pero también sabemos que Él es humilde, Él es humilde de corazón y que esto representa un gran valor cristiano, abre muchas puertas, pero requiere también que nos despojemos nosotros de soberbia, que nos despojemos de orgullo y que aprendamos a seguir sus pasos también en esta
característica de la humildad. Sí, gracias, la humildad, una cosa muy importante. Y bueno, vemos la humildad de Jesús mantenida de una manera así. Bueno, gracias por repasar la historia bíblica conmigo. Y vamos al objetivo número 2, compartir situaciones ideales para compartir la historia de Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 44. Entonces, ustedes van a discutir entre ustedes acerca de situaciones ideales para compartir esta historia. Muchas veces escuchamos preguntas y podemos contestar diciendo, bueno, puedo compartir una historia bíblica con usted y después podemos contar esta historia. Entonces vamos a utilizar los grupos pequeños de Zoom y les pido que propongan tantos ejemplos como sea posible de cuándo podemos compartir esta historia y considere diferentes audiencias. Por ejemplo, niños, un amigo, un grupo de mujeres, un grupo de ancianos, algo así, cosas así. ¿Cuáles situaciones en la vida real serían ideales para compartir esta historia? Entonces, les voy a dividir en grupos y favor de hacer un clic para entrar en su grupo, todos ustedes, en sus grupos. Entonces, vamos a tener unos grupos de 6. Bueno, entonces, si pueden hacer un clic para entrar en su grupo y les doy unos 5 minutos para hablar acerca de esto. ¿Cuáles situaciones serían ideales para compartir esta historia bíblica? Bueno, pueden entrar en sus grupos. Bueno, favor de hacer un clic y entrar en su grupo para hablar acerca de esa pregunta. Jaime, Gerardo, Robin, Lilia Rosa, favor de entrar en sus grupos. Bueno, aquí estamos La todos. señal es está mala. Entonces, yo digo que mi historia sobre eso, la historia que tengo que contar, ha sido hermosa para mí, porque me ha dado a buscar más de Dios y encontrarme con Él cada día y cada segundo, sentir más amor hacia el prójimo. bueno, gracias. Entonces, si todos pueden poner sus micrófonos en silencio, vamos a seguir con la clase. Gracias por su aporte, Elías. Bueno, ¿alguien me puede compartir unas de las situaciones ideales para compartir esta historia bíblica? Alfonso, sí. Sí, profesor, compartía yo con la hermana Sandra esta pregunta que nos acaba de hacer y realmente en la iglesia en una iglesia están dando clases a los jovencitos, pero no son jóvenes de la iglesia, sino que se les invita a los amiguitos, jóvenes que de alguna manera tienen dificultad en alguna materia. Y como hay profesores de profesión
hay académicos, hay también psicólogos. De alguna manera se les brinda la ayuda a estos jóvenes y ha tenido un buen resultado, ¿sí? Puesto que la iglesia está llena de jovencitos que pues sus familiares se puede decir que son católicos y de alguna manera está rindiendo muchos frutos. Y el año pasado me tocó darle clases a algunos jovencitos con, con clases así de verano. Eran, así como dice aquí, historias bíblicas que de alguna manera iban ayudando a los jóvenes a entender la Biblia, porque pues son jóvenes que de alguna manera pues no son de la iglesia. Sí, sería mi aportación, fue lo que comentamos con la hermana Sandra. Bueno, una buena situación a los jóvenes. Claro que todos nosotros necesitamos escuchar de estas historias, pero sí, especialmente a los jóvenes. Bueno, entonces vamos a la tercera parte. Analizar el concepto de proporción en la enseñanza. Bueno, lo siento, Mayreli, necesitamos oír esta sección y después podemos hablar más de preguntas, pero gracias por querer aportar. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el mejor en el proceso de aprendizaje? Cuando el docente comparte a los estudiantes y los estudiantes escuchan nomás, o cuando el docente permite que los estudiantes sean parte de la conversación. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Rolando, adelante. Sí, profesor, yo creo que se pone interesante cuando el docente lanza preguntas respecto del tema a los estudiantes y los desafía a contestarlas y a pensar su pregunta. Y ahí me parece que se vuelve muy interactivo y más entretenido el aprendizaje. Sí, claro que sí. Todos podemos ayudar y aprender del uno y del otro. Bueno, el poder de proporción. La otra pregunta es, ¿quién está pensando más, el docente o los alumnos? Pues cuando compartimos el evangelio, deseamos que personas interactúen tanto como sea posible con la palabra de Dios. Queremos que primero tengan una relación con Dios y no solo confíen en su maestro terrenal. Deseamos que los estudiantes hagan trabajo cognitivo y no solo repitan lo que escuchan de otros. Por eso, utilizamos el método de las 4C. Las 4C utiliza proporción. Pedimos a los alumnos que interactúen con la Biblia con el captar, contar, consolidar, considerar y consolidar. Por esta razón, es importante contar la historia bíblica simplemente, sin agregar nuestros propios detalles. Permita que el alumno interactúe con las escrituras y luego hágale preguntas al respecto. Y guíalos para que hagan más trabajo cognitivo. Y por eso utilizamos este método, para que ustedes puedan interactuar con la Biblia y para que ustedes puedan enseñar a otros para interactuar con la Biblia también. Y bueno, como siempre, queremos recordar por qué contamos la palabra de Dios. Romanos 10 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Nada más que eso. Queremos compartir la Biblia. Entonces,
Hay la tarea para la siguiente clase, ver el siguiente video para la lección 4 y leer Mateo 25 a versículos 17 al 29 en sus Biblias. Y les voy a compartir la tarea en el chat. Terminamos con la bendición y si ustedes tienen otras preguntas, voy a quedarme después de la clase para ayudarles. Bueno, el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.